La chica del ascensor, episodio 189. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos por fin una semana más al retorno del podcast de La chica del ascensor, en donde hablamos sobre todo el mundo que rodea a las personas autónomas y a las empresas. Hola, soy Lula González y te voy a enseñar, ayudar, desde crear tu propia empresa hasta llevarla al siguiente nivel, con todos esos secretos y trucos que yo también utilizo en mi propia empresa y que también voy aprendiendo a lo largo del camino del emprendimiento, o más conocido como abrir una empresa y cotizar todos los meses esa cuota de autónomas por cuenta propia. Aquí, dentro de este ascensor, vamos a ir compartiendo contigo todo este particular mundo, que no por ello minúsculo, de las personas autónomas. Retomamos el podcast de La chica del ascensor con este pequeño gran parón más que necesario, porque a pesar de que sí que es verdad que lo necesitábamos, porque durante la pandemia hemos estado ahí dándolo todo, y eso claro, en la pandemia se llegaron a hacer inclusive hasta 3 y 4 episodios del podcast de La chica del ascensor a la semana, para poder ayudar a todas esas personas que cotizaban por cuenta propia a saber qué es lo que nos estaba sucediendo durante la pandemia. Eso sí es verdad que se ha ido sumando el agotamiento de la generación de contenido, que quien se dedica realmente a la generación de contenido sabe de lo que hablo. Se ha ido acumulando a nuestras espaldas, pero el parón ha sido más que necesario para poder atender a esos clientes que nos han llegado y que ha sido para arrancar proyectos que tenían entre sus manos y lo pusieron en confianza, con toda su confianza en la profesionalidad de La chica del ascensor para poder arrancarlo virtualmente. No solamente estamos hablando del diseño de la web, sino también de toda la estrategia digital que llevaba cada uno de los proyectos. Hemos colaborado en 2 proyectos durante este mes, ha sido enriquecedor. Espero poderles aportar todo lo aprendido durante estos proyectos para que ustedes también puedan aprovecharse de todo este queme de pestañas de la señora Lula, que es la que está detrás de La chica del ascensor, sino que también hemos parado el ascensor porque hemos colaborado con un par de podcasts, con una formación online en Guatemala que ha sido preciosa y que ha tenido una repercusión importante. De hecho, les voy a compartir en este podcast el enlace a la formación que hicimos para esas personas que emprendían en Guatemala, porque creo que les va a venir muy bien todo el contenido que les regalaba. No les regalaba, me pagaron la formación como todo hijo de vecino, pero sí que espero que les ayude a hacerse un poco la idea de cómo se tendrían que presentar en una estrategia digital, con los poquitos o muchos conocimientos, dependiendo con quién me comparen, evidentemente, pero que seguro que si están arrancando y están emprendiendo y están aterrizando en Internet, para que vean que no todo es tan fácil, ni tan rápido, ni tan bonito como lo pintan, que ya saben que aquí dentro del ascensor tenemos la fea o buena costumbre de decir las cosas como son, o al menos como nosotros las sufrimos en carne propia, que no es tan fácil llenar las neveras. Arrancamos, como decía, este ascensor de nuevo con un montacargas un poquito más fuerte porque tenemos más conocimientos, y lo arrancamos con Lorena de Diego, que nos va a compartir, y que tiene muchísimo que ver con este parón, el principio de Pareto. Lorena de Diego, que te recuerdo que tiene su página web, que es tácticapractica.com, y que te ayuda a ser un poco más productivo o productiva en tu profesión. Productividad para empresas. Lorena de Diego, espero que te sirva y como siempre quédate hasta el final porque puede ser que tenga algo interesante que contarte. Y antes de empezar, recuerda compartir este podcast, porque si de algo nos motiva la generación de este contenido, no es porque lo estemos monetizando, sino porque el compartirlo nos hace ver que el tiempo que le dedicamos a la generación del mismo es interesante para el resto, y solamente si tú lo compartes nos hace saber si hay más personas interesadas y podemos llegar un poquito más. Muchísimas gracias por compartirlo y, como te digo, espero que te sirva. Buenas tardes, Lorena. Hola, buenas tardes, Lula. ¿Cómo estás? Bien, como siempre. Genial. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Pues bueno, hoy venimos a hablar del principio de Pareto, que creo que es algo que hemos mencionado en algún podcast anterior y que yo prometí que lo iba a desarrollar un poquito más. Así que venimos aquí con el principio de Pareto, que es como... se habla mucho de ello en productividad, y voy a un poquito explicar lo que es, y voy a dar 3 usos que le podemos dar a este principio de Pareto para gestionar nuestro día a día, nuestro trabajo y nuestra vida personal, porque al final la productividad es para todo, para el trabajo y para nuestro día a día en general. Principio de Pareto, que parece que si lo dices muy rápido ves el principio de Pareto, pero no tiene nada que ver. Cuéntanos, ¿cómo ves? Pues mira, el principio de Pareto viene del área económica, y es un principio, es una especie de ley que detectaron que, digamos, que el 80% de los resultados productivos lo suele generar el 20% de los efectivos, de
de lo que produces. Entonces, surgió creo que de la agricultura, también se ha detectado en las fábricas y entonces ahora como que se aplica al mundo empresarial y también ahora hemos pasado a la productividad. Es decir, lo que dice el principio de Pareto es que el 80% de los resultados el 80% de los resultados parten de un 20% del esfuerzo. Es decir, con ese 20% del esfuerzo, que es muy poquito, tú estás generando un 80% de resultados. Esto es aproximado, pero es para hacernos una idea. En cambio, después hay un 80% del esfuerzo que lo que está generando es simplemente un 20% más. Para que se entienda mejor, utilizamos un ejemplo. Si tú te estás enfrentando a hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, un proyecto o un trabajo para un cliente, hay un 80% del resultado que va a surgir del primer 20% de tu trabajo, pues que sería, por ejemplo, esa fase de investigación y creación de la idea principal, la generación del contenido. Entonces, lo más esencial, lo más importante del trabajo realmente es el 20%. Y después hay un 80% de tu esfuerzo que realmente no aporta más, que puede ser, por ejemplo, pues, no sé, la maquetación, las revisiones, el hablar con, a lo mejor, el cliente de detallitos. Entonces, esta es un poco la idea, que hay una gran parte del trabajo, digamos, lo más importante de tus resultados, que vienen de un esfuerzo muy pequeño. Entonces, la idea es identificar cuál es ese 20% clave, esencial, que está generando muchísimos más resultados. Sucede también por ejemplo, con los clientes. Hay un 20% de clientes que son los que más beneficio te generan. Y en cambio, hay un 80% de clientes que yo creo que todos hemos tenido igual esa experiencia, que son como más conflictivos o que piden demasiado o que generan mucho trabajo para el beneficio que dan. Entonces, la idea con esto, y teniendo en cuenta que los porcentajes son aproximados, porque es muy difícil también medir el 20, el 80, pero bueno, la idea es esa. Se trata de identificar cuál es ese 20% de tu trabajo que es lo que más beneficios genera. Pues en mi caso, por ejemplo, pues lo que más resultado genera puede ser la creación de contenido. Y eso es algo que es lo que más volumen de contenido de resultados me genera. Y después hay un 80% que puede ser pues el maquetarlo, el ponerlo bonito, el elegir la foto, el subirlo, el actualizar la web, todo esto que no se nota tanto, digamos, ese impacto. Entonces, ejemplos en lo que lo puedes utilizar, cosas más del día a día. Puedes utilizarlo, por ejemplo, para analizar tareas. Analizar tus tareas del día a día y empezar a dejar de hacer algunas que no están aportando nada. Por ejemplo, las personas que tenemos como mucha tendencia a revisar y re-revisar lo que ya está revisado y volver a revisarlo por si acaso y después otra revisión más, pues esas 4 Me he sentido identificada. Yo creo que nos pasa a muchas personas, pues igual a partir de la segunda revisión eso ya no es el 20%. Eso ya no es 20% efectivo, entonces podemos dejar de hacer esa 5ª revisión. Y así con todo. La gestión del email, por ejemplo, que es algo que se lleva mucho tiempo. Pues bueno, a lo mejor hay emails que sí que es importante contestar y dedicarles más mimo o más esfuerzo porque es un cliente potencial o es una relación comercial que te interesa mantener o es una propuesta importante. Y habrá otros mails que a lo mejor no pasa nada si tardas más en responderlos o si los respondes con un poquito menos de atención porque es una propuesta que no te interesa, porque es lo que sea. Yo, ejemplo personal, es como llegué a un punto que a lo mejor había propuestas que no me interesaban, que no cuadraban para nada con lo que yo quería hacer y yo detecté que dedicaba demasiado tiempo a rechazar esas propuestas, como demasiado cuidado y demasiado mimo y realmente no me estaba ofreciendo ningún beneficio porque yo no iba a colaborar con esa persona. Entonces, no estoy diciendo que se dejen sin responder, pero simplemente igual una respuesta más corta o muchísimas gracias pero no me interesa. Entonces,
yo detecté que esa tarea en concreto a mí me estaba quitando tiempo, también energía, porque encima que esta persona me ha mandado esto, ¿cómo le voy a decir? Entonces, eso no era 20%. Eso no era un 20% efectivo. Entonces, con esto se puede aplicar a cualquier cosa, hasta cosas como limpiar la casa, qué es lo que realmente tiene más efecto, cuáles son las partes clave, o hacer la compra, cómo es qué es la compra más efectiva que yo puedo hacer, cuál es el sistema que me garantiza que estoy aplicando esta regla del 20-80, que hago un 20% del esfuerzo y me genera más resultados. Con todo puedes hacer esa selección para filtrar tareas y eliminar o dejar de hacer tareas. Ver si esa tarea es 20% y si no, pues se deja de hacer o se hace de manera más ligera o con menos mimo, digamos. En muchísimas ocasiones yo creo que delegar, o sea, yo las tareas de la casa las delegaría encantadísima de la vida, aunque yo creo que ahí, en eso no me va a generar ni un 20 ni un 80, o sea, me genera un 100% de desgaste y cero Claro. de productividad no de resultados. Pero sí, yo creo que el tema, hay determinadas cosas que para poder dedicar ese 20% te tienes que quitar otras, ¿no? Claro, si es que muchas veces la productividad es hacer menos, elegir qué es lo que más funciona y centrarte en eso, lo que estás diciendo. Pues yo realmente mi 20% es mi trabajo o esta tarea que no puede delegar. El resto, pues lo delego o se hace de otra manera o no se hace. Entonces, si puedes delegarlo, genial, porque esa tarea no te está generando ese beneficio a ti. Entonces, pues ese también es buen ejemplo de este primer uso de analizar tareas para ver si las puedes eliminar, reducir o delegar. También lo puedes utilizar para filtrar clientes. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, hay clientes que generan mucho beneficio, bien por volumen de facturación o porque es fácil trabajar con ellos o lo que sea, y hay otros clientes que resultan conflictivos no porque sean personas conflictivas, sino porque a lo mejor el tipo de trabajo no es rentable, lo que sea. Entonces, puedes hacer un trabajo de revisión o también por tipo de servicio que das. Habrá servicios que te generen mucho beneficio, ese 20% de servicios que generen mucho beneficio, y habrá un 80% de esos servicios que o no te están generando beneficio suficiente o incluso te estén generando pérdidas. Entonces, puedes hacer este análisis y decir, mira, este servicio es que no me merece la pena seguir ofreciéndolo, o este cliente es que no me merece la pena seguir trabajando con él. Entonces, digamos que aplicando esta lógica puede ser más fácil desprenderse de esas cosas que no te están aportando, ya sea clientes o servicios. Me has recordado una conversación que tuve con una persona que seguramente termine siendo cliente, en el que decía que no se podía encargar de las redes sociales. Que tenía una persona que se encargaba de sus redes sociales, pero que no estaba contento. ¿Por qué? Porque al final él le estaba dedicando tiempo en la generación de contenido. Decía qué publicar, cuándo publicar, revisarlo y demás. Digo, que eso no es tu trabajo, eso es un trabajo de quien te está llevando las redes, porque si no, ¿dónde está realmente? ¿Que te está dando el botón de enviar? Claro. Es como, sí, los hashtags y todo, ¿te los utiliza? Sí, muy bien, te los estás tú utilizando correctamente, te coloca la fotografía geoposicionada correcta, todo lo que tú quieras. Pero es que todo el trabajo difícil, que es la estrategia digital y la generación de contenidos, lo estás pensando tú y ahí te estás desgastando. Era interesante porque, sin saberlo, se dio cuenta de que podía llegar a necesitar dos personas, una que le diera a la programación y le diera enviar y otra que pensara por él. Claro. O sea, el pensar desgasta y ese puede ser ese 80% que tú bien has dicho, ¿no? De una tarea, ese 80% tú crees que la estás delegando, pero quizás no, porque sigues pensando en ella. Claro, entonces, y si eso no es porque tu trabajo no es ese, porque tienes que centrar en este caso, entiendo que este cliente lo que necesitaba era centrarse en su trabajo, que fuera producir o los servicios que estuviera dando y no las redes sociales. Entonces, digamos que ahí el contenido de las redes sociales sería parte de 80% de esfuerzo que no le genera beneficios. Entonces, tiene que centrarse en el 20%, que es pues su trabajo, el que haga los servicios o su trabajo directo con clientes. Entonces, claro que el otro pues se delega. Si se puede delegar, si no te está generando beneficios, se delega. Si no lo puedes, en este caso no se puede eliminar. Entonces, pero sobre todo yo creo que es como con esta idea de
tener en cuenta que lo delego no porque no me guste o no porque no sepa, sino porque realmente no es lo que me está haciendo avanzar, no es efectivo para mí. Yo necesito centrarme en ese 20% que me genera los máximos resultados y el resto lo delego porque sí, porque será el 20% de otra persona. Será el 20% importante de otra persona. Para la persona que genere esos contenidos, por ejemplo, pues ese trabajo es un 20%, es el 20% importante de mantener clientes, de su propio trabajo. Entonces yo creo que este principio de Pareto lo que te hace es eso, es como delegar o dejar de hacer tareas con más tranquilidad, porque dices, no lo dejo de hacer porque no me apetezca, sino porque no es mi foco, no es lo que a mí me genera beneficios. Y sirve también para priorizar. Incluso habrá veces que no se pueda delegar ni eliminar tareas, pero sí que puedes priorizar. Entonces voy a dar prioridad al 20%, a lo que más efectivo es para mí. Y el resto pues irá después. Y si no hay tiempo, pues se retrasará. Y si lo tengo que hacer en momentos en los que estoy más cansada, pues lo haré cuando esté más cansada, con menos energía. Pero no importa, porque es ese 80% que no es tan efectivo. Pero mi 20% bien productivo, bien efectivo y que tiene efectos más potentes, está protegido, está en un horario, en el mejor horario, está garantizado que lo voy a cumplir porque es mi prioridad. Entonces, esto también puede ser otro uso, cuando para esas tareas que no puedes dejar de hacer ni tampoco puedes delegar, pero bueno, sabes que son 80% poco efectivo y las puedes dejar para otro momento. No, delegar, pero delegar con cabeza. Eso es. Sabiendo que no vas a estar después pensando en ello, ¿no? Claro, es que si no, no es delegar. Esto también da para otro tema, me lo apunto para otro día, el tema de delegar. Pues Lorena, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Esperamos que le sirvan a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de La Chica del Ascensor. Y en el caso de que quieran saber algo más, se pueden poner en contacto contigo. En tácticapractica.com, estoy por ahí. Pues Lorena, muchísimas gracias una vez más y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos en 15 días. Un beso. Un beso. ¿No será que no te traemos cosas interesantes dentro del ascensor? El principio de Pareto, qué curioso que venga de la parte económica y que Lorena lo haya adaptado, como siempre, con esa sabiduría que la caracteriza al mundo de los autónomos, ¿no? De las personas que cotizamos por cuenta propia y cómo lo podemos utilizar para poder identificar en qué estamos perdiendo nuestro tiempo, que básicamente es su fuerte, ¿no? La productividad. Como bien sabes, estamos a lunes y como buena enganchada de los lunes, que si eres fiel seguidora o seguidor de La Chica del Ascensor, sabes que los lunes son para mí como ese chute de cafeína de toda la semana. Yo me tomo el café de los lunes para que me aguante toda la semana. Ya tenemos la agenda llena, ya de hecho tenemos grabaciones el jueves con Sergio Ramos, que va a ser interesantísimo ese nuevo podcast. Ya estamos preparando para un vídeo que vamos a lanzar este viernes y que espero que salga bien porque me tiro a la piscina y hacemos... No, es que no lo voy a decir, voy a esperar. Te voy a dejar con la miel en los labios para que este viernes estés pendiente a nuestro canal de YouTube. Y no sé si lo subiré también a Instagram TV, que la verdad es que tenemos bastantes seguidores en Instagram y queremos seguir creciendo por ahí. 2 años ya, nada más y nada menos, que hemos arrancado este ascensor y me sigue enamorando este proyecto porque sigo aprendiendo al mismo tiempo que ustedes me preguntan. Así que te invito, como siempre, a que no esperes a este viernes. Si tienes alguna duda, consulta, algo que no sepas cómo hacerlo, envíame la consulta, escríbeme donde me estés escuchando o envíame un correo a contacto@lachicadelascensor.com. Te recuerdo que si estás arrancando un proyecto, si tienes una idea en mente o si ya tienes una empresa y necesitas darle una vuelta de tuerca, dentro de nuestra página web www.lachicadelascensor.com, del apartado de servicios para autónomos, tienes todos los servicios que ofrecemos las personas que integramos el equipo que me ha acompañado durante todo mi tiempo de autónoma, a lo largo de estos no sé ni cuántos años ya. Tienes diseño de página web, consultoría digital, gestión de redes sociales, email marketing, generación de contenido, planes de marketing de virtual y hay muchísimas cosas que no están aquí. Ahora que lo estoy mirando, hay un par de servicios que creo que te pueden venir bien. Tienes la productora de podcast para empresas, para que no te preocupes cómo hacer tu podcast, lo dejas en nuestras manos y también tienes el apartado de retransmisiones en directo desde tu propia redes sociales. Si no sabes cómo retransmitir en directo un evento, pues nosotros te colocamos las cámaras, el cableado y todas estas cosas, pero claro, evidentemente estamos hablando de Canarias. La península vamos a tener que tardar un par de añitos más hasta que nos deis a conocer para poder ofrecer este servicio que nos salga a cuenta. Agradecerte como siempre que estés ahí al otro lado, que compartas, que divulgues, que nos apoyes en esta generación de contenido porque ya sabemos que no es nada fácil darse a conocer. Te veo este viernes con un vídeo
que espero que dé mucho de qué hablar. Te veo, como siempre, dentro del ascensor.